Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre educación financiera. En este vídeo hablaremos sobre las características y las imperfecciones del libre mercado. Como ya hablamos en el anterior vídeo, los sistemas económicos son modelos en los que una sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades, al tiempo que establece fórmulas de reparto para la población. La búsqueda de la satisfacción de las necesidades está ligada a la escasez de recursos, y es por eso que surgen los tres problemas económicos básicos de cualquier organización económica: qué producir y en qué cantidad, cómo producir y para quién producir. El sistema de economía de mercado, o más comúnmente llamado capitalismo, fue formalmente teorizado gracias a Adam Smith y la publicación de su obra más conocida, La riqueza de las naciones, de 1776. Aunque en 1680 se promulgó en Francia la famosa sugerencia del laissez-faire, la cual alcanzaría popularidad en 1751. La economía de mercado basa su funcionamiento en espacios organizados, es decir, los mercados, donde consumidores y productores intercambian bienes y servicios a cambio de un precio. Todo ello dirigido por lo que Adam Smith acuñó como la mano invisible de la economía, la cual es la ley de la oferta y la demanda. Además, el libre mercado rechaza la intervención del Estado en la economía, ya que ésta está regulada por la mano invisible, por lo que el Estado solo se dedicará en principio a regular dos cuestiones. La primera cuestión es la de establecer un marco jurídico institucional, es decir, la creación de unas leyes y normativas básicas que tienen por objetivo el normal desarrollo de las actividades de las familias y las empresas sin que éstas resulten perjudicadas. Por ejemplo, tendríamos el establecimiento de un salario mínimo o una jornada laboral limitada. Y la segunda cuestión que cumple el Estado es la del suministro de bienes públicos de dos tipos, los no rentables y los estratégicos. Los no rentables son aquellos que las empresas no están dispuestos a hacer ya que no generan beneficio, los precios serían excesivamente altos para las familias o no los podrían ofrecer per se. Y los estratégicos son los que tienen una importancia para el buen funcionamiento del Estado y han de ser gestionados por este, como puede ser el ejército, la policía o la administración pública. Pero, por otro lado, la economía de mercado tiene una serie de fallos o limitaciones, como pueden ser la desigual distribución de la renta, el posible abuso de las empresas, la inestabilidad cíclica del mercado y la escasez de bienes no rentables. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis suscribiros y dejar un like para ayudarnos a seguir creando contenido. Además, os dejamos las fuentes usadas en la descripción para crear el vídeo. Un saludo y hasta la próxima, economistas.